A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. William era un hombre que pertenecía a una familia blanca del sur de los Estados Unidos y empezó a trabajar en el banco de su abuelo. Luego fue al ejército y después trabajó como chofer, pintor de techos, pero no se sintió a gusto en ningún oficio. Al final, por suerte, encontró un trabajo en el que se sintió realizado. Sí, consiguió un puesto como cartero y el trabajo le encantaba, no porque tuviera que caminar, sino porque podía abrir las cartas y leerlas todas antes de entregarlas. Lo que le gustaba era leer. Y después descubrió que también le encantaba escribir. Y escribió tanto y tan bien que terminó ganando el Premio Nobel de la Literatura. Este cartero indiscreto se llamaba William Faulkner y fue el primer galardonado que en el discurso de aceptación no pronunció palabras protocolarias o de humillación ante los reyes y autoridades. Faulkner utilizó su discurso como una tribuna, desde la cual planteó sus miedos sobre el destino del mundo y del ser humano. Y dijo que era obligatorio para todos apropiarnos del miedo, entenderlo y sentirlo para poder dignificar el destino del ser humano. Faulkner dijo que era tarea de nosotros, humanos, soñar grandes realizaciones en las cuales estuviesen presentes el coraje, el honor, la esperanza, el sacrificio y la solidaridad, como pilares de un nuevo mundo. Faulkner dejó este mundo un día como hoy, 6 de julio de 1961, y de él recordamos lo que nos dijo a los seres humanos de todos los tiempos. Pero con el tiempo te vas poniendo viejo y ves la muerte, y te das cuenta de que nada, ni el poder, ni la gloria, ni la riqueza, ni el placer tiene tanto valor como el simple acto de respirar, el simple hecho de estar vivo. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Devolución automática del IVA a los GAT se aplica desde agosto del 2021. ¿Cuáles son las reglas para transitar en Quito durante la semana del 5 al 9 de julio del 2021? Estas son las vacunas que reconoce Estados Unidos a los viajeros. Empresas siguen usando los datos personales de ciudadanos pese a nueva ley. Novedades legales. La Corte Constitucional falla a favor de las plataformas digitales. Segmento de opinión. Conformación del Consejo Directivo del IES y todos debemos cuidar nuestros patrimonios. En política internacional, retirada. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, celebración del Inti Raymi. Mario Pazmiño, el presidente de la CONAIE, plantea como estrategia un estallido mariateguista. Simón Espinosa, ingobernables, y Patricio Aro, prisión, grillete y poder. Noticias del día con Carla Sánchez. Devolución automática del IVA a los GAT se aplica desde agosto del 2021. El próximo 1 de agosto, los gobiernos autónomos descentralizados GAT, empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas retendrán el 100% del impuesto del valor agregado IVA pagado por bienes y servicios. Así lo establece la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial el pasado viernes. La normativa establece que los montos retenidos ya no sean depositados en las cuentas del Servicio de Rentas Internas de SRI como hasta ahora, sino que permanezcan en las cuentas de cada ente u organismo para su presupuesto. La Corte argumentó que la devolución del IVA a los GAT, juntas parroquiales, municipios y prefecturas, empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas está establecida en la Constitución y que la reforma solo cambia el mecanismo, es decir, lo generado por este tributo ahora se quedará en los gobiernos locales y entes previstos en el texto. Antes iba al presupuesto del Estado y luego era devuelto. ¿Cuál
¿Cuáles son las reglas para transitar en Quito durante la semana del 5 hasta el 9 de julio de 2021? El municipio de Quito informó que en la segunda semana de julio se aplicará el plan de restricción Hoy no circula, que fue modificado a fines de junio. De acuerdo con la disposición de la alcaldía, este pasado lunes 5 de julio del 2021 no podrán circular en Quito los vehículos que tengan placa terminada en los números 0, 1, 2 y 3. En cambio, el martes 6 están prohibidos de movilizarse los automotores cuyo registro metálico termine en 2, 3, 4 y 5. El día miércoles 7 de julio se restringe el paso a los vehículos con placa terminada en 4, 5, 6 y 7. El jueves 8 no deben transitar las placas que finalicen en 6, 7, 8 y 9, mientras que el viernes 9 no podrán circular los números 0, 1, 8 y 9. Los vehículos con restricción no deben movilizarse desde las 7 horas hasta las 19 horas. Fuera de ese horario, todos los automotores pueden circular en Quito. Estas son las vacunas que reconoce Estados Unidos a los viajeros. La vacuna china Sinovac todavía no ha sido autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. Sin embargo, si usted ha sido inoculado con este fármaco y viaja a este país, no será obligatorio recibir la inmunización de otra marca, porque la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido a la vacuna china para el uso de emergencia contra el COVID-19. Si usted se vacunó con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, está dentro de las autorizadas por la FDA. Así, las autoridades no le pedirán ninguna dosis adicional en caso de viajar a Estados Unidos. Estados Unidos acepta como válidas las vacunas que todavía no se encuentran aprobadas por la FDA, pero que se encuentran en la lista de vacunas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En el caso de las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, así como las de Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna, este último grupo sí se encuentra dentro de las aprobadas por la FDA. ¿Qué ocurre si una persona quiere viajar a los Estados Unidos y se ha puesto una vacuna que no está dentro de la lista de las aprobadas por la FDA o la OMS? Este último es el caso de la vacuna rusa Sputnik V. En estos casos, los viajeros tendrán que vacunarse de nuevo y se les inyectará con las dosis necesarias de cualquier vacuna aprobada por las autoridades sanitarias estadounidenses. ¿Qué pasa si no se ha vacunado? En general, los CDC recomiendan posponer su viaje a Estados Unidos hasta que se haya vacunado por completo. Sin embargo, en caso de que el viaje sea impostergable o que el viaje justifique para vacunarse, hay ciertos lineamientos que deben seguir. Primero, realizarse la prueba viral de 1 a 3 días antes de viajar. 2. No se quite la mascarilla en ningún tramo del trayecto, tanto en el avión como en el transporte público. 3. Evite aglomeraciones y procure mantener distancia de por lo menos 2 metros. 4. Lávese las manos con frecuencia. Empresas siguen usando los datos personales de ciudadanos pese a nueva ley. Empresas siguen usando datos de ciudadanos sin su consentimiento. Estas prácticas continúan en el país pese a que hay una normativa vigente que regula el tratamiento de este tipo de información. La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada el pasado 10 de mayo por la Asamblea. En el artículo 7 de la ley se destaca que el tratamiento de los datos personales será legítimo cuando el portador de esa información cuente con el consentimiento del titular de los datos, es decir, el ciudadano al que pertenezca esa data, y que se dé su permiso, que será validado siempre que el titular lo haya emitido de forma libre e informada. La ley también establece la creación de una superintendencia de protección de datos que velará por el cumplimiento de la ley y la aplicación de un régimen sancionatorio que entrará en vigencia en 2 años y que contempla multas para los servidores públicos y empleados privados que incurran en un tratamiento inadecuado de la información personal. Los servidores o funcionarios del sector público por cuya acción u omisión hayan incurrido en alguna de las infracciones graves en la presente ley serán sancionados con una multa de entre 10 a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de la responsabilidad extracontractual del Estado, según el artículo 72 de la Ley de Protección de Datos Personales. Si el responsable encargado del tratamiento de datos personales, o de ser el caso un tercero, es una entidad de derecho privado o una empresa pública, se aplicará una multa de entre el 0,7% y el 1% calculada sobre el volumen de negocios correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior de la imposición de la multa.
Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. La Corte Constitucional falla a favor de las plataformas digitales. Mediante dictamen 321-OP21, la Corte Constitucional resolvió la objeción presidencial parcial por razones de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República respecto del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Corte declara parcialmente procedentes las objeciones presentadas en contra del artículo 46 y declara procedente la objeción de la inconstitucionalidad de los artículos 56, 57, 58 y 169 del proyecto de ley. El proyecto, a través de su artículo 46, agregaba a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de un artículo 62 que prescribía que se autorizará a las plataformas digitales siempre y cuando permanezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley. La Corte Constitucional declaró parcialmente procedente la objeción presidencial planteada en contra de este artículo. Consideró que permitir el funcionamiento de las plataformas digitales siempre que permanezcan operadoras debidamente constituidas contraviene el derecho a la libertad de contratación relacionada con el derecho al trabajo. Consecuentemente, también declaró precedentes las objeciones por inconstitucionalidad de los artículos 56, 57, 58 y 169 del proyecto de ley que se referían a los procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes. En el siguiente enlace encontrará el texto íntegro 321 OP21. Cuidados en tiempo de COVID. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio: una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta.
Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. El tema de hoy es la constitución o la conformación del Consejo Directivo del IES. Seguimos con novedades en la integración del Consejo Directivo del IES. Y esto no puede seguir así. Sucede que en los últimos días se ha empezado a circular información sobre el reintegro del doctor Clavijo al Consejo Directivo del IES. Yo le quiero recordar a la audiencia que de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, los miembros del Consejo Directivo del IES, los tres, el representante del gobierno, el elegido por los asegurados, el elegido por los empleadores, según el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, deben durar en sus funciones 4 años. El artículo 28 no dice que existe prórroga para los vocales de los asegurados y los empleadores del Consejo Directivo del IES, ni para los principales ni para los alternos, para ninguno de los dos. Sin embargo, precisamente eso se viene dando. O sea, el artículo 28 no dice ni prórroga de los principales y de los alternos, tampoco habla de prorrogación de las funciones, tampoco habla de la reelección inmediata de las funciones, nada de esas cosas. 4 años menciona el artículo en forma precisa. El representante de los asegurados y el representante de los empleadores, así como sus alternos, serán designados para un periodo de 4 años, dice la Ley de Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que la última elección de los representantes de los asegurados y de los empleadores se dio en el año 2012. En el año 2012. Ese fue el último año que se dio la elección del representante de los asegurados y de los empleadores. Sucede que el representante de los empleadores ya venía de un periodo anterior. Se menciona de que él estuvo ya en el Consejo Directivo del IES en el año 2008. De manera que en el año 2012 hay una ratificación de las funciones del delegado de los empleadores. Y sucede que estuvo 8 años más. El representante de los empleadores estuvo hasta el año 2020. Con lo cual quiere decir de que él estuvo en el Consejo Directivo del IES 12 años. 12 años. Él prácticamente se cansó de estar ahí en el Consejo Directivo del IES como vocal principal, ¿no? Actuando sin que lo faculte la ley. Se retiró del Consejo Directivo del IES y lo dejó al alterno. Entonces, hoy es el alterno de los empleadores el que está tomando decisiones en el Consejo Directivo del IES sobre el dinero, sobre los recursos que son de los afiliados, tanto activos como pasivos del Seguro Social. ¿Qué pasa con el representante de los asegurados? Sucede que en el año 2012
le eligieron a la ingeniera Paulina Guerrero en representación de los asegurados como vocal principal. Y el alterno fue el doctor Luis Clavijo. Ellos tenían que haber estado en sus funciones, tanto la principal como el alterno, hasta el año 2016. Pero ¿qué sucedió en el año 2015? La ingeniera Paulina Guerrero se opuso a la suspensión, a la no entrega, a la no contribución del 40% que impulsó el gobierno de Correa a través de la ley de la justicia laboral y del trabajo no remunerado en el hogar. Ella se opuso a esa eliminación del 40%. Muy bien, y también se opuso a la modificación del financiamiento del fondo de pensiones, del fondo de salud, de riesgos del trabajo, de estos principales fondos que maneja el Seguro Social. Ella se opuso porque ella estaba en la razón de que el artículo 122 de la Ley de la Seguridad Social no permitía modificar los porcentajes de financiamiento. De manera que fueron los dos antecedentes, tanto el oponerse a que no se suspenda la entrega del 40%, así como la oposición de que no se modifiquen los porcentajes, el gobierno de Correa la sacó del cargo a través de la utilización del servilismo de la superintendencia de bancos. ¿Ya? La sacaron prácticamente en 2 o 3 días, la sacaron del consejo directivo, y entonces se principalizó el doctor Luis Clavijo. A la ingeniera Paulina Guerrero, la figura con la que le sacaron del consejo directivo es la figura de la remoción. Es decir, no fue la destitución, sino la remoción. De manera que lo principalizaron al doctor Luis Clavijo. La Contraloría General del Estado, en el año 2017, un año después del periodo ya vencido para ellos, sucede que le impulsa una auditoría en contra del doctor Luis Clavijo. Y la Contraloría, observando de que el doctor Clavijo no defendió los intereses de los afiliados y del Seguro Social y que más bien apoyó que se elimine el 40%, fue un motivo para impulsar la destitución, en ese caso sí la destitución. Así como también el haber avalado en el Consejo Directivo del IES para que se modifiquen los porcentajes de financiamiento de los fondos de salud, de los fondos de pensiones y de riesgos del trabajo, también fue el otro motivo para entonces la Contraloría, a través de estos dos motivos, impulsar la destitución de él y del presidente del Consejo Directivo del IES, que en ese entonces era el señor Richard Espinosa Guzmán. Eso fue en el 2017. En noviembre les notificaron esa destitución de la Contraloría y fue confirmada en mayo del año 2018. Entonces el doctor Clavijo y el señor Espinosa salieron del Consejo Directivo del IES. El señor Clavijo desde mayo del año 2008. Sucede que él impulsa una acción legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la Contraloría, porque la Contraloría se había equivocado en las fechas de destitución del cargo del doctor Clavijo. Del periodo al que correspondía la sanción del doctor Clavijo, la Contraloría General del Estado se había equivocado en definir de manera correcta las fechas. Y ese fue el argumento de que esas fechas no correspondían al periodo de destitución del doctor Clavijo y fue suficiente para impulsar la demanda. El Tribunal Contencioso Administrativo le aceptó la demanda y prácticamente dejó sin vigencia mediante sentencia la resolución de la Contraloría General del Estado. ¿Qué sucede? Esa sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo se manifiesta dejando insubsistente la resolución. Eso lo hizo en diciembre del año 2020. Pero la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no menciona de que el doctor Clavijo se reintegra al Consejo Directivo del IES, porque además ya han pasado, hasta el año 2020, ya pasaron prácticamente desde su elección, y que su primer periodo debió terminar en el 2016, ya pasaron 4 años más. Y entonces mal podía el Tribunal Contencioso Administrativo restituirlo a sus funciones, porque él no fue elegido para 8 años, fue elegido para 4 años. Terminaba su periodo en el año 2016. Y él entonces se reintegra al Seguro Social 4 años después. En el año 2020 se reintegra al Consejo Directivo del IES y ahora está en funciones, con un criterio o con 2 criterios, tanto del procurador
del Seguro Social, ¿ya? De la institución, así como también de talento humano. Con informes de estos dos funcionarios y de alguien más, él se reintegra al Consejo Directivo del IES, cuando ya está fuera de periodo. Ya está fuera de periodo el doctor Luis Clavijo. Entonces eso significa prácticamente una ilegalidad, ¿ya? Una ilegitimidad el integrar un consejo directivo cuando prácticamente ya han transcurrido 4 años del año 2016, año en el cual ya terminaba el periodo para el que fue elegido como vocal alterno del Consejo Directivo del IES. Entonces esto es un tema que hay que investigar, porque además se dice que se habrían restituido valores que dejó de percibir el doctor Clavijo desde mayo del año 2018 a diciembre del año 2020. Eso de comprobarse, yo entiendo que eso va a generar problemas, porque vuelvo a repetir, es de que él está 4 años ya después para el periodo que fue elegido, ya, y restituirse al Consejo Directivo cuando ya no es el periodo de él y que le restituyan valores, si es que eso es verdad, si es que eso es real, bueno, esto va a traer dificultades. Por eso que le hemos pedido a la presidenta de la Comisión de Especializada Permanente del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a la asambleísta Rina Campaín, que investigue la conformación del Consejo Directivo del IES. No se puede seguir de esta manera manejando el gobierno del IES. Esto tiene que ser objeto de una investigación y por supuesto nosotros la estamos pidiendo y vamos a insistir en ello, porque no es correcto que esto se siga dando en esta institución tan importante de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados, a una institución en donde aportan mensualmente y que ese aporte tiene el carácter de un ahorro. ¿Ya? Y las prestaciones asimismo tienen que ser de calidad. Este es un caso. ¿Ya? El otro caso es en la designación del presidente del Consejo Directivo del IES, en el caso del ingeniero Fernando Madera. Allí los medios de comunicación, especialmente Ecoavisa, Teleamazonas, han dado una amplia información del perfil, de la historia del ingeniero Fernando Madera, Jorge Madera, del ingeniero Jorge Madera Castillo. Yo no conozco los antecedentes, yo lo conocí al ingeniero Madera en el año 2018 y en forma concreta en el año 2019 hizo una presentación de un libro mío, hizo un comentario de un libro mío que se llama Al borde del abismo, lo hizo en la ciudad de Ibarra, en un evento organizado por la Federación de Jubilados de la provincia de Imbabura. Entonces yo no tengo mayor conocimiento, yo no he hecho una investigación en detalle de este caso, entonces yo no me puedo pronunciar sobre sus detalles. Entiendo que la Asamblea Nacional está investigando, hemos sido informados a través de los medios de comunicación que los asambleístas Salvador Quispe, el asambleísta Pereira de Pachacuti, y también de Pachacuti el asambleísta Vanegas, Ricardo Vanegas, son los que están investigando este tema. Muy bien, tiene que ser una investigación integral del manejo del seguro social, pero sobre todo empezando por el gobierno. El gobierno tiene que ser un gobierno correctamente conformado y obviamente hay que conformarlo en función de lo que dice la Constitución de la República. La Ley de Seguridad Social es una ley que no ha sido actualizada en función de la Constitución de la República. Es una ley que está desactualizada y tampoco tiene reglamento ya desde el año 2001, es decir, han transcurrido 20 años y la Ley de Seguridad Social no tiene reglamento. De manera que en los próximos programas, en los próximos noticieros, nosotros estaremos informando del desenlace de este hecho que preocupa sobre la conformación del gobierno del IES. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos, noticieros que llegan diariamente a ustedes con noticias de la ciudad, del Ecuador y el mundo. Hoy queremos volver a hablar de Galápagos, un patrimonio natural en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque no aprendemos a cuidarlo. Como ecuatorianos debemos preservar mucho más lo nuestro. Hablemos de Galápagos, hablemos de la Amazonía, hablemos de ciudades como Quito, que no es patrimonio natural, sino patrimonio cultural. Quito ha sido maltratado en los últimos años y hay que aprender a cuidarlo. Las Galápagos han sido maltratadas en los últimos años, sobre todo por
flotas pesqueras que llegan, se llevan los recursos y después generan problemas en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la fauna de las islas. Por eso es hora de que el Ecuador genere alertas, genere alarmas, consiga apoyos a nivel global para cuidar este patrimonio que es del mundo entero. Es un laboratorio presente en donde se puede ver la evolución. Si uno piensa en Charles Darwin hace más de 200 años, puede pensar y visibilizar cómo las especies han ido modificando su forma de ser, sus futuros, sus pasados, sus presentes, y uno los ve ahí en Galápagos. Así que es un laboratorio que debe ser preservado para todos por la riqueza que tiene tanto en fauna como en flora y sobre todo en el mundo marino. Así es que es hora de que Ecuador genere una serie de alertas, de alarmas, busque apoyo a nivel internacional y podamos preservar esto y no contentarnos con que una flota diga que por 3 meses no va a pescar. Se debe cuidar siempre, 365 días al año para preservarlo y cuidarlo. Además, saludamos el hecho de que nuevamente está abierto al turismo internacional. Quienes viven, los isleños, los galapagueños, viven del turismo. Así es que luego de 15 meses de paro, las islas están nuevamente abiertas con todos los cuidados de bioseguridad para mostrar estas maravillas, porque es importante que todos conozcan las Islas Galápagos para cuidarlas y preservarlas con mucho mayor ahínco, con mucho mayor amor y cariño. Así es que cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestros patrimonios. Hemos hablado de Galápagos, podemos hablar muchísimo de la Amazonía, podemos hablar del bioma amazónico, podemos hablar del área del macizo del Cajas, de lo que pasa con el Parque de los Volcanes en la zona de Imbabura. Es decir, Ecuador es un país extremadamente rico. Hay que conocerlo y además asumir la responsabilidad como ecuatorianos de cuidar nuestros patrimonios naturales que hemos mencionado, pero también patrimonios culturales como la ciudad capital y Cuenca. Así es que gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Cate. El pasado viernes 2 de julio, tal vez como parte de la celebración anticipada del aniversario de la independencia de los Estados Unidos, sus últimas fuerzas armadas en la base militar y aérea de Bagram en Afganistán completaban su salida de ella y del país. Se cumplían o se van a cumplir prácticamente 20 años de la intervención norteamericana a raíz de los ataques de Al Qaeda contra Estados Unidos en Nueva York y el Pentágono. Esto fue el 11 de septiembre de 2001, y estos blancos eran los símbolos del poderío económico y militar de la primera potencia mundial. La intervención se produce al haber sido Afganistán el santuario desde donde dichos ataques se organizan, donde se entrena y capacita a quienes los ejecutan y donde Osama Bin Laden ha establecido su base principal por la afinidad ideológica y religiosa con el Talibán, la organización política y militar que se asegura el control y el poder en Afganistán tras la retirada soviética y la guerra interna contra los grupos tribales del norte, étnicamente distintos, que defienden precariamente sus territorios y sus autonomías. El poder de Bin Laden se basa en una lealtad religiosa y en la gratitud del liderazgo afgano talibán por la activa participación de Osama en el conflicto con la Unión Soviética tras la invasión de esta a Afganistán en diciembre de 1979, tanto en el campo de batalla como en la obtención y canalización de grandes recursos económicos de los estados árabes del Golfo para la Guerra Santa contra los invasores rusos. Como hijo de una de las más poderosas familias sauditas, Osama tiene acceso también a los suministros militares que Estados Unidos está proveyendo a diversos grupos de combatientes afganos que de a poco van inclinando la balanza a su favor en un conflicto cruel de 10 años de duración contra los ocupantes soviéticos. En 1989, la moribunda Unión Soviética se retira finalmente tras sufrir un muy grave desgaste en lo económico, militar y moral, que será antecedente y antesala de la disolución del Estado soviético en 1992, y 32 años más tarde Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, también Australia,
han decidido retirar las fuerzas enviadas al país en circunstancias de una progresión continua y aparentemente incontenible de las fuerzas talibanes que controlan ya el 25% del país. La decisión de así hacerlo resulta por demás amarga para aquellos que en Afganistán han colaborado con las fuerzas de ocupación que a lo largo de 20 años han continuado enfrentando a los talibanes en buena parte del país. Aparentemente, los esfuerzos por lograr formar un ejército afgano con la capacidad técnica y moral para enfrentar al talibán no han dado los frutos deseados. Sin duda, retiradas las fuerzas de la coalición, la reconquista de Afganistán por el talibán será tan solo cuestión de tiempo. Y sobre el terreno quedan sembradas una serie de preguntas y de dudas que habrá que interpretar hacia el futuro. Lo indiscutible es el hecho de que en un lapso de algo más de 30 años, las dos primeras potencias mundiales, la Unión Soviética en su momento y los Estados Unidos en este, han debido retirarse de manera poco honrosa, enfrentados por unas bandas insurgentes cuyo activo principal es una fe fanática e inquebrantable y el sentido de predestinación de ella emanado. La Unión Soviética en su momento buscó dar al gobierno afgano, además de soporte militar, el apoyo y estructura ideológica del sistema comunista, sin ningún éxito. Con la presencia norteamericana y europea, se ha pretendido igualmente dotar al gobierno afgano de las herramientas ideológicas, conceptuales e institucionales del modelo político democrático liberal. Los resultados están a la vista. El retorno de los talibanes al poder en el país significará también el regreso a un régimen patriarcal muy autoritario, inspirado en una concepción religiosa arcaica y rígida, en la cual no existen resquicios para la modernidad occidental. Esta es vista por el talibán como pecaminosa y hasta demoníaca. Esta visión muy extendida en la sociedad islámica resulta particularmente opresiva para la mujer, con severas limitaciones legales, religiosas y sociales para sus aspiraciones de desarrollo humano, como las comprendemos en Occidente al menos. Aquí no estamos hablando de una expectativa, sino de una certeza. El talibán ya fue durante más de una década gobierno en Afganistán. Durante esa década, progresivamente se fue imponiendo un modelo severamente represivo hacia grupos étnicos distintos como házaras, tadjikos y kazajos, que pasaron a ser perseguidos por el régimen. Las mujeres debieron someterse a unos códigos de vestimenta y conducta inspirados en lo más extremo de la legislación sharia, la ley islámica, so pena de poder ser inclusive azotadas en público. Su acceso al trabajo y la educación, vista como innecesaria y hasta subversiva, quedaron prohibidos, pues su función, la de la mujer, para el talibán, estaba y está en la procreación y el cuidado de su casa. En mayor o menor medida, esta visión está presente y profundamente enraizada en buena parte de las sociedades islámicas de hoy. En Irán, el poder se halla firmemente en manos de fundamentalistas chiitas, cuya influencia va creciendo a lo largo del eje Teherán, Bagdad, Damasco, Beirut, radicalizando cada vez más el conflicto religioso y político con cristianos, judíos y musulmanes sunitas. A su vez, estos últimos igualmente adoptan posturas extremas en torno al salafismo, el fundamentalismo sunita que se expresa también en lo político. Cabe esperar en un plazo más bien breve el retiro de las fuerzas norteamericanas y aliadas de Irak, con lo cual queda abierto un escenario altamente preocupante y explosivo y que no se limita al Oriente Medio. La acción cada vez más amplia e intensa de franquicias terroristas fundamentalistas en el África subsahariana, en el Cuerno de África y a lo largo de la costa oriental africana hasta Mozambique, donde se han dado ataques terroristas muy bien coordinados y ejecutados, revela una extensa amenaza a la estabilidad siempre tan frágil de los estados africanos emergentes.
¿Qué garantías habrá obtenido el gobierno norteamericano del probable próximo gobierno talibán para asegurar que Afganistán no se convertirá nuevamente en una base de operación de los grupos insurgentes y terroristas? Nadie lo sabe. Pero sobre todo lo que se hace evidente es el poco o ningún interés que en el mundo islámico y más allá aún en buena parte del continente asiático despierta el concepto de la democracia liberal occidental. Con mucho pesar se debe reconocer que por razones muy variadas ese concepto nunca ha logrado aceptación fuera de la cultura occidental, con las parciales excepciones de Japón, Corea del Sur o India. Posiblemente el propio poderío que Occidente ha generado y detentado durante tantos siglos y su uso y eventual abuso puede ser parte del rechazo que su cosmovisión despierta en otros lares. Lo trágico es que se rechace también, como parte del paquete, nociones tan valiosas como los derechos humanos, las libertades individuales y los límites del poder. Habrá que esperar una gestión de esas sociedades que les permita asumir estos principios desde sus respectivas cosmovisiones. Mientras tanto, la cultura occidental deberá mirar hacia adentro y no buscar moldear un mundo a su imagen y semejanza. Muchas gracias. Editorial. Celebración del Inti Raymi, por Ramiro Ruiz. El 24 de junio comenzó la fiesta Hanun Puncha o Fiesta del Maíz en las comunidades indígenas de la provincia de Imbabura. Las mujeres visten las mejores blusas bordadas a mano y anacos nuevos. Los hombres calzan zapatos y botas, sombreros negros de cartón, zamarros y látigos. Cuando están listos bailan acompañadas con la música de guitarras, caracoles, armónicas, flautas. Los danzantes recorren los caminos de sus comunidades zapateando y cantando letras alegres. A mediodía los danzantes poco a poco se acercan a tomarse el parque principal de la iglesia matriz. Mientras tanto, los policías formaban pelotones en las esquinas del parque municipal de Cotacachi. No es la primera vez que la policía, los militares, ponen orden a los bailes de San Juan. Desde hace más de 40 años la fiesta perdió distintivo de rito. Algunos indígenas llevan escondidos en su ropa cuchillos y hasta armas de juegos. Este año los dirigentes dialogaron con el comandante de la policía de la provincia. Acordaron evitar la pelea y solo zapatear hasta las 2 de la tarde. Los indígenas no tienen miedo a contagiarse del virus mortal. Tampoco fueron suficientes las medidas establecidas por las autoridades locales. Los cercos policiales no ayudaron a controlar la toma de la plaza. En Cotacachi se aplicó el semáforo rojo los días 24, 25, 29 y 30 de junio de 2021 para impedir las aglomeraciones. De las 45 comunidades indígenas que conforman la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, solo 20 decidieron no acoger las medidas ni obedecieron las resoluciones del COE provincial y cantonal. Las restricciones no se resolvieron para impedir enfrentamientos violentos, sino para defender la vida. Muchos indígenas trabajan en Quito y en otras ciudades. Regresan a sus hogares los fines de semana con altas probabilidades de infección y contagio a sus hijos, a las esposas y a las comunidades. Puede programar a la ciudad. Una fiesta no suprime un ritual tradicional. En un ambiente peligroso, la única forma de defender la vida individual y social es la restricción y la disciplina. La vida es lo más importante para la mayoría de habitantes del planeta, así que no hay razón para considerar otra cosa diferente que no sea la de tratar de salvar la vida de todos y a cualquier costo. El coronavirus continúa afectando nuestra vida diaria. Suponemos que lo más importante ha sido aprender a cuidarnos. Cada uno de nosotros debemos protegernos y no por obligación, sino por responsabilidad. Sin embargo, hemos aprendido a reconocer que somos obedientes y gobernados por autoridades débiles. La pandemia ha cobrado víctimas, una de ellas la libertad. Creemos que la gente no soporta el encierro por un largo tiempo y busca maneras de compartir con familiares, amigos y vecinos. Somos sociables, tenemos sociedades organizadas y dependemos de otras personas. Nos diferenciamos de las demás especies por la dependencia. Por la desgracia, estaremos listos para velarnos por nosotros, a lo mejor a los 20 años de edad o más. Mientras
mientras un potrillo camina por 3 días de nacimiento, puede valerse por sí solo. Los humanos pertenecemos a la raza dominante. La celebración ritual y tradicional también está ligada a la vida y a la muerte, y el evento del Inti Raymi puede ser no solo dramático, sino trágico. Al final de la fiesta, los indígenas terminarán sacrificando a muchas personas inocentes por una justificación aparentemente cultural, como si la cultura estaría reducida a una danza. Los dirigentes indígenas se darán cuenta que la festividad y el agradecimiento a la madre tierra, al sol y las cosechas habría sido un desafío a la muerte y el desprecio a la vida. Por Ramiro Ruiz. El presidente de la CONAIE plantea como estrategia un estallido mariateguista por el coronel Mario Ruiz Pazmiño, Ecuador transparente. Los escenarios de confrontación han iniciado su aproximación estratégica. Los discursos de amenazas y presiones son parte de la retórica de confrontación, mientras que por otro lado, los escudos y lanzas se comienzan a desempolvar. La Guardia Indígena o el ejército del presidente de la CONAIE se reagrupan ante su nuevo líder. El objetivo es iniciar la revolución indoamericana, como lo señala Leonidas Issa en su libro Estallido. La concentración del 11 de junio, convocada por el presidente del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi para entregar un mandato de las organizaciones indígenas, constituyó una maniobra de distracción y para aprovechar la confusión gubernamental, la incertidumbre ciudadana y posicionarse como el caudillo de confrontación del movimiento indígena, previo a las elecciones de la CONAIE. Todos cayeron en la celada y contribuyeron a su posicionamiento y levantamiento de la imagen, que quedó bastante afectada luego de la confrontación con Yacu Pérez. La visión de país que tiene Issa gira en torno al contexto mariateguista, que buscó en octubre de 2019 que surja un nuevo poder popular, que en esa ocasión no llevó a un proceso revolucionario en donde el indigenado sea su protagonista y los medios alternativos su sistema de comunicación social. Las elecciones al interior del movimiento indígena proclamaron a Leonidas Issa como su presidente, quien tiene ya una agenda político-revolucionaria preestablecida, en donde determina, como primer paso para su reorganización, unificar el brazo político del indigenismo Pachacutic y la estructura de base que lo conforman las organizaciones y nacionalidades pertenecientes a la CONAIE. Consolidado en su aspiración de unificación, su liderazgo se incrementaría para poder disputar un contrapoder a la gobernabilidad del Estado. En octubre de 2021 será el campo de batalla de la desestabilización nacional. Los detonantes están ya en el escenario de confrontación y las autoridades gubernamentales, sin mucha experiencia política, verán cómo el control del Estado se les va de las manos rápidamente. En el país se escucha un susurro revolucionario, que si no lo controlan a tiempo se convertirá en un estallido, como llama Leonidas Issa en su libro. Coronel Mario Ruiz Pazmiño, en servicio pasivo, Ecuador transparente. Ingobernables, por Simón Espinosa, El Comercio. Nuestro señor presidente se fue para Miami con bastón y con dolores, y pronto regresará sin bastón, sin sufrimiento neural y con isatitis, un alacrán en la bragueta. La economía, obtuso, frase lapidaria en la campaña del señor presidente Bill Clinton contra la reelección del señor presidente G.H.W. Bush, el de la guerra del Golfo, es también aplicable aquí, en este país de mar y sierra, de selva e islas encantadas. La presunción de inocencia y la fuga de un nuevo principio jurídico en esta tierra de cacos, y el derecho a la injusticia está consagrado en la Constitución que nos aflige. Sobre estas cosas, cariñosa hermana, porque a nuestro Señor no le preguntas. Por Romero y Cordero. El etnohistoriador de la Universidad de Bonn, Segundo Moreno Llanes, en su libro clásico ya, Sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito, documenta la crueldad de tales sublevaciones. La vimos en octubre de 2019, pero por supuesto no solo de
ellos, el señor Leonidas Issa encabeza la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no bien se sentó en su silla presidencial, amenazó con hacer oposición, tete a tete, el entendido a la cama hospital si no concedía a lo que le iba a pedir. La difunta Asamblea Nacional decidió enjuiciar políticamente al entonces ministro de Energía porque mucho hizo por volver menos costoso el subsidio y los combustibles a los que enriquecía a los ricos de las playas y fronteras y focalizar el de los pobres. La evasión del impuesto a la renta es la primera causa del déficit fiscal. Peregrinemos inventos congresiles, como es uno de los cientos que arruinaron al presidente Yamil Maguad, cual si se tratase de un enemigo a muerte. Nadie quiere pagar. Pobre flujo de caja, ande yo caliente, ríase la gente y llore el presidente. La economía, abstusos. Los supermillonarios y los sindicatos de trabajadores piensan de igual modo sobre la subida de impuestos. Para nosotros no. La elección de la Asamblea en la segunda vuelta, pecado político mortal, aunque todos sabemos que sería el remedio para la lucha a muerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que castra todo desarrollo. A quien ha fugado llevándose plata del Estado, presunción de inocencia, pero nunca presunción de indecencia. Así somos de modernos, y ojalá el presidente Lasso no se vuelva a enfrentar cuando la Constitución que nos aflige no le deje gobernar a fondo y expeditamente con tanta triquilencia constitucional y burocrática que vuelve al Estado neurótico, gordo y diabético, ingobernables. ¿Y cómo vamos a preguntar a nuestro Señor si no tiene el título de 5º nivel, si entró a Jerusalén en su asno? Nosotros, las presuntas personas con discapacidad, que tenemos autos de lujo baratos con matrículas de privilegio, porque la vanidad, la farsa y la mentira son señoras bien pagadas. Insensatos, el hambre, la desocupación, las graves injusticias sociales están a la puerta. Los de los próximos días se aproximan. Simón Espinosa, El Comercio. Prisión, grillete y poder. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Michel Foucault, nacido en 1926 y muerto en 1984, es quizá uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y uno de los más estudiados y leídos en los centros académicos de ciencias sociales en Ecuador. Los revolucionarios que atracaron el país durante 14 años lo citan permanentemente gracias a su emblemática obra Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, sin saber que ella es un extraordinario compendio de investigación, al igual que la Ética protestante de Weber. Sin embargo, Foucault describe con crudeza la forma como se estructura el poder para lograr la rehabilitación de los condenados. La prisión, entendida por Foucault como mazmorra en la que el condenado cumplía su pena, es también la respuesta que da la sociedad, por medio del sistema de administración de justicia, a quienes rompen la norma de convivencia acordada entre los ciudadanos y entre ellos y el Estado. La norma se basa en principios de aplicación general y específica para evitar su arbitrariedad. La prisión preventiva, como medida de neutralización provisional, puede ser sustituida en Ecuador por otras como la utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica, un grillete. La cárcel, sinónimo de prisión, dejó de ser hace mucho tiempo, o nunca lo fue, el centro de rehabilitación de los ciudadanos que infringieron la norma, y más bien se convirtió en una escuela del delito de la que egresan condenados con las más altas calificaciones para delinquir. El sistema de rehabilitación ecuatoriano, luego del cometimiento de más de una barbarie en varios centros carcelarios, está en absoluta decadencia y perdió su norte. Los centros carcelarios dejaron de ser escuelas del delito y se convirtieron en los cuarteles generales de organizaciones delictivas desde donde ordenan y controlan sus actividades criminales. Parte del sistema de rehabilitación social es la Cárcel 4 de Quito. Ella se estableció en 1994 como una cárcel policial, pero pronto se convirtió en un centro carcelario de preeminencia para delincuentes de cuello blanco. Expresidentes de la República, ministros de Estado, asambleístas, altos funcionarios del gobierno han sido huéspedes de este paraíso carcelario, hoy convertido por la gracia del poder en el despacho del Contralor General del Estado y del Defensor del Pueblo, desde donde, al igual que las organizaciones delictivas, siguen ordenando y controlando sus actividades. No es de extrañarse que esto suceda cuando la falta de ética de estos funcionarios públicos
políticos de oportunidad y vividores del Estado se sujetan a las leyes para impedir su destitución antes que a la ética para impedir su escarnio. Lo que sí es de extrañar es que con las mismas pretensiones, miembros de la organización política delictiva que recibieron una representación popular hayan convertido en mazmorras las oficinas de la Alcaldía de Quito y de la Prefectura de Pichincha, desde donde buscan su rehabilitación portando un grillete en calidad de presea y ejercen su poder. Menos mal que la sociedad civil empieza a activarse para impedir y detener el desenfreno y la impunidad. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.